Efraín Rodríguez Valdivia es periodista, analista político, está en Francia y nos ayuda a entender la realidad europea. Efraín, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Luciano, hola Santiago, un saludo desde París para ustedes y Bueno, para todos. muchas gracias. Te voy a empezar por Italia. Yo acá tengo, tengo algunos apuntes para hablar con vos, no te voy a mentir. En Italia están llevando adelante la ley anti-Gandhi, que es una ley como para reprimir la protesta social, ¿puede ser? Sí, así es, el gobierno de Meloni, Sí. a lo mismo que todos los gobiernos de Europa, están cada vez más reticentes acerca de las manifestaciones sociales. Ujú. Esta una primera evidencia que se manifiesta en Italia un poco para también contener el descontento social que se va levantando en el país, Sí. un país que tiene una deuda pública grande y que ciertamente no ha podido resolver muchos de los problemas que achacaba a un supuesto desborde de la migración, Ujú. una migración que es cada vez más rechazada por los gobiernos de Europa. Sí. ¿Y por qué serían medidas, bueno, que van en contra de las protestas pacíficas? Porque no hay que olvidar que el gobierno de Meloni, como Sí. muchos de los gobiernos de Europa, como por ejemplo el de Orbán en Ujú. Hungría, el de, y los diferentes gobiernos como el de Austria, son gobiernos populistas de extrema derecha que han empezado a gobernar bajo la consigna del orden. Por ejemplo, Sí. Francia también lo ha hecho, Ujú. también con la consigna del orden. Las protestas sociales fueron fuertemente reprimidas a lo Sí. largo de los últimos 2, 3 años. Incluso se crearon brigadas especiales que nunca habían sido creadas por los gobiernos anteriores, un poco para poder contener las protestas sociales que se están siendo cada vez más evidentes. Ahora bien, ¿esto es una respuesta que la gente va a tolerar? Pues no, las protestas siguen continuando y vemos que en el caso de Italia no han menguado, al contrario, están cada vez más fuertes. Ujú. Efraín, otro tema que nos gustaría tocar con vos tiene que ver, lo hablamos acá en lo que sucede con nuestro país, bueno, ahora también tocarlo en Francia, ¿no? Se ha presentado el presupuesto 2025 y lejos de tener justamente polémica, Macron ha sufrido varias críticas, ¿no? Justamente en la presentación que ocurrió el día jueves. Exactamente, y mira, vamos a enlazarlo porque justamente lo que está pasando en Italia con protestas que son cada vez más reprimidas, Ujú. con lo que está pasando en Argentina, que por cierto es cada vez más de debate, tema de debate aquí en Europa, pues se va conectando con Francia, que se vincula a una cuestión de protesta y de reducción de presupuesto, porque Ujú. como mencionabas hace un momento, Macron ha reducido fuertemente el gasto público a través de una nueva ley de presupuesto que tiene que votarse en octubre, en donde hay un fuerte recorte al gasto en general público, social, y en donde la universidad pública, al igual que en Argentina, está siendo fuertemente tocada. Entonces, claro, hay también la tentación de que eventualmente las manifestaciones, como lo que ha pasado en Argentina, pues vayan a emerger y potencialmente sean fuertemente reprimidas. No olvidar que Macron disolvió la Cámara, la Ujú. Asamblea Nacional, el Congreso, en junio pasado para poder obtener una mayoría que no tuvo, ganó la izquierda, no Sí. reconoció los resultados y finalmente nombró un grupo de ministros salidos de la derecha con apoyo de la extrema derecha. ¿Cómo está la cuestión del conflicto Irán-Israel y cómo repercute esto en Europa, ¿no? Y ese es otro punto interesante porque se va conectando. A ver. Eh, eh, Al igual que Meloni en Italia, Sí. el gobierno bueno, son distintos naturalmente, pero tienen una misma filosofía son gobiernos de extrema derecha. Ujú. Netanyahu, eh, recientemente con los ataques que se han realizado al Líbano y con lo más el año que ya se cumplió del 7 de octubre, es el de los ataques de Hamas a Israel, Sí. pues los ataques en el Líbano han empezado a incomodar cada vez más a Europa.
Por un lado, se tiene pues la histórica relación que existe con el Estado de Israel, este vínculo con los judíos aquí Ujú. por cuestiones históricas de la Segunda Guerra Mundial, Sí. en los que post-conflicto Europa se convirtió en un aliado estratégico siguiendo a los Estados Unidos. Ujú. Sin embargo, lo que está pasando en el Líbano y lo que está pasando en Gaza a un año del conflicto, pues a Europa ya empieza a resquebrajarse el apoyo incondicional. Ujú. Los ataques al Líbano, los ataques a la misión militar, perdón, de las Naciones Unidas, a la famosa FINUR, a la Fuerza Intermedia de las Naciones Unidas en el Líbano, atacadas por fuerzas israelíes de manera deliberada, ha llevado a que la mayoría de estados en Francia, bueno, perdón, en Europa, entre Sí. esos Francia, Italia y España, pues convoquen a los embajadores de Israel en sus respectivos países para pedir explicaciones y al mismo tiempo España y Francia han empezado a solicitar un embargo de armas hacia Israel. Ujú. No dejarla desprotegida, pero sí entender que esa es la única manera de que se pueda resolver el conflicto. Naturalmente, el apoyo de la extrema derecha partidaria de Israel que sostiene a Netanyahu quiere llevar el conflicto a Ujú. una escala mayor y es allí en donde se teme que se desate un conflicto en esa región del mundo. Por supuesto, Israel está muy bien, de momento muy bien resguardada porque tiene Ujú. desde las costas Sí. de ese lado del mundo, tiene a gran parte de las flotas estadounidenses navales que Ujú. le protegen. Eh, el otro día hablábamos con un especialista y nos decía que tratar de entender el conflicto en términos desde la cabeza de los occidentales es muy complicado porque no tiene que ver con economía o con política en el sentido de que la entendemos nosotros, sino con todo un trasfondo de religioso, ¿no? Así es las narrativas de la guerra que se han tratado de establecer justamente para los occidentales y yo creo que también para gran parte del mundo. Esto también puede implicar a América Latina, Sí. entenderlo como es una cuestión de fronteras o una cuestión de territorios Ujú. largamente discutidos en el 48, el tema de Palestina Sí. e Israel. Sin embargo, la narrativa que se ha establecido desde Oriente Medio es que habría una supuesta guerra de religiones. Es un discurso que ha tratado de imponer Netanyahu Ajá. para poder librar justamente el conflicto. Y es una confrontación que está llegando a un punto en donde naturalmente pues hay otros actores que están abriéndose. Se está abriendo Irán, en Sí. donde justamente tienen a los ayatolas, un gobierno de corte conservador también religioso, Ujú. y en el que se van mezclando otro tipo de intereses, obviamente de alianzas, de movimientos menores como Hamas o Ujú. Hezbollah Sí. en Palestina y el Líbano. Eh, Te quería consultar, Efraín, por el otro conflicto, el de Rusia-Ucrania, que no sé, por momentos iba a ser el comienzo, podía ser el comienzo de una tercera guerra mundial y hoy no tenemos novedades demasiado cotidianas, por lo menos por estos lares, ¿no? ¿Cómo está ese conflicto? Y ese es otro punto interesante que se puede conectar con todas las cuestiones de que Sí. hablamos del orden, las manifestaciones. Eh, el gobierno de Vladimir Zelensky ha Sí. tenido una gira reciente por aquí, por Europa, para solicitar una serie de armas. Ujú. Ya se enviaron otra vez un nuevo convoy de soldados perdón, ucranianos entrenados aquí en Europa, particularmente en Francia, que han sido enviados al frente de Ucrania, pero el conflicto ha llegado a un punto en donde se desarrolla en el Donbass y hay un punto que es interesante, no solamente en cuestiones del conflicto, Ujú. que parece estancado en cierto momento, la ofensiva que logró establecer Ucrania para penetrar el territorio ruso, pues ha sido neutralizado. Sí. Los países europeos, entre estos Noruega, están empezando a decir de que los refugiados ucranianos pues ya deberían de terminarse los apoyos que se le Ujú. están dando.
que muchas veces también se han visto a hombres en edad de combate ucranianos asilados en Europa y que deberían ser enviados al conflicto. Esto naturalmente ha generado una ola de rechazo por parte de las organizaciones de derechos humanos y de protección a los exiliados, pero también por otra parte ha llamado a que, claro, eventualmente este rechazo hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes, incluso desde el lado de los conflictos y en el caso de los ucranianos, pues sea vez cada más evidente. Efraín, lo que yo te quiero preguntar tiene que ver con darle vuelta a esto que estamos hablando. Digo, ¿cuánto de lo que sucede en nuestro país? A ver, hoy cuando arrancábamos el programa con Santi dijimos una semana súper intensa para Javier Milei y todo su cuerpo de trabajo porque logró el veto tan necesario para el oficialismo del presupuesto universitario. Bueno, los jubilados ha sido otro tema que ha mantenido a la política nacional en todo el tapete más alto de todo. Digo, ¿cuánto de esto llega, por ejemplo, a Francia, al ámbito internacional? ¿Llega a los medios? ¿Realmente llega o llega a quienes directamente, obviamente, se meten a indagar un poco sobre la información en nuestro país? Sí, sí importa porque las prácticas que está aplicando Milei para los ojos del público europeo son bastante duras. El recorte que se ha establecido como metas para poder reequilibrar las cuentas y, en fin, las cuestiones presupuestales del equilibrio presupuestal de Argentina ha llamado fuertemente la atención y sobre todo también la fuerza con la que se puede reprimir al país. Pero esta cuestión social en la que Argentina pues ha sido líder manifiesto en la región y que muchas veces ha tenido un estado social no parecido al europeo, pero que sí tenía un nivel de protección envidiable respecto a los vecinos, la manera en cómo se ha ido recortando y la manera en cómo se han ido estableciendo justamente estas metas presupuestales, pues han sido no curiosidad, pero sí de interés del público Ujú. europeo. No olvidemos de que Argentina, pues, es uno de los países más representativos de América Latina y que Claro. por muchos años ha sido un punto de referencia cultural, político e incluso económico en algún momento para Europa. Efraín, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos hecho este paneo tan interesante de tu conocimiento sobre todo lo que está ocurriendo allí en Europa. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos ustedes, para Neuquén, y estamos en contacto desde París Gracias. para Un, todos ustedes. un abrazo para vos. Gracias. Efraín Rodríguez Valdivia, periodista, analista político desde Francia, nos ayuda a entender de primera mano qué ocurre con, bueno, con todo lo que está aconteciendo en Europa, ¿no? Desde lo bélico, lo Sí. político, lo presupuestario, las políticas internas de cada uno de los países. Así que nos ayuda a entender un poquito mejor al viejo continente.